La pregunta es, ¿quiénes podrían ocupar ese cargo? No solo el perfil, sino quiénes van a querer, digamos, aceptar el compromiso de formar parte de ese gobierno de transición. Y del otro lado, hay que escuchar también a la gente. Ya el Congreso decidió, Dina se fue y decidió colocar al señor Gerí, porque ayer vimos además que no alcanzaron los votos, no quisieron ni siquiera votar la censura de la mesa directiva, no hubo una renuncia, simplemente el señor Gerí asumió como manda la Constitución. ¿Y ahora qué? ¿Quiénes del Congreso, por ejemplo, van a seguir siendo parte de esto? ¿O no? Porque hay intenciones electorales de por medio. Vamos a ir conociendo todo eso, pero de momento vamos a conversar, el momento, la situación que tenemos por lo menos hasta esta hora de la noche, con Juan Paredes Castro, analista político, periodista, y también nos acompaña en la mesa de 2025 Ricardo Márquez, ex vicepresidente y también ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Gracias a los dos por acompañarme, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, primero, José Gerí es el octavo presidente en 9 años. Caramba, vaya récord que estamos teniendo, ¿eh? ¿Cómo ven, digamos, esta situación de manera general ustedes? Porque creo que si les hacía esta pregunta de si José Gerí iba a ser presidente, ayer por la mañana creo que nadie imaginaba esta situación. Ha sido todo muy rápido. Y ya tenemos tiempo para el análisis. Bueno, 7 presidentes. Podríamos llamarlo a esto la década del colapso presidencial, de la institución presidencial. O sea, estamos con una institución presidencial sumamente golpeada, ¿no? Una institución presidencial que no ha desempeñado realmente su papel y sus roles como debería ser, ¿no? La presidenta Dina Boluarte creo que perdió su oportunidad de garantizar un curso como ella quería, un curso pacífico, constructivo, dialogante, abierto hacia el 2026, cuando se desprendió del concurso de Otárola, ¿no? Yo creo que ahí empezó ella a perder horizontes. Pero yo creo que esta transición es más ajustada a un tiempo electoral. Ajá. Que entonces, o sea, estamos hablando de Dina Boluarte de cuando comenzó hace 3 años, ¿no? Ha pasado un tiempo largo, pero esta transición de 8 o 9 meses es una transición ajustada a un tiempo electoral, a intereses electorales. Por lo tanto, se le hace difícil y complicado a Gerí armar un gabinete, por ejemplo, multipartidario o con representación multipartidaria. Prácticamente imposible, porque casi todos los partidos están mirando hacia otro lado, están mirando una campaña electoral inminente. Señor Entonces, Márquez, pero sí pueden los partidos contribuir, por lo mismo que han tenido una decisiva participación en la vacancia y en la designación de su persona en el Congreso, esos mismos partidos pueden contribuir, eso sí, a sugerir nombres, ¿no? Y promover opciones de perfiles, ¿no? Señor Márquez, ¿usted coincide con que va a ser complicado para el presidente Gerí convocar a su gabinete? Bueno, el problema va a estar en que los partidos que han estado apoyando a la presidenta Boluarte no van a querer estar, y creo que ya lo han dicho, que no van a querer estar en este nuevo gabinete del presidente Gerí. Y yo me voy por lo que acá los partidos de todas maneras pueden recomendar a personas afines a ellos, ¿no? Lo que nosotros vemos es que esta transición, y tiene que llamarse transición, tiene que tener una visión de Estado. No puede tener una visión de partidos, tiene que tener una visión de Estado, porque si no, no llegamos. Otra vez, ya hemos visto que hay gente que comienza a tener dudas sobre el nuevo presidente, y yo creo que hay que entender que nuestro país ya no aguanta más otro presidente, y que si bien es cierto la economía sigue
estable, ¿no? Hay unos pequeños dudas, pero en términos de inversiones, por decir, el día de ayer, a nivel internacional, un banco de Perú ha emitido 500 millones de dólares pagaderos al 2037. Hay otro banco que ha emitido 375 millones al 2032, y hay unas minas que también han emitido bonos a largo plazo. ¿Qué significa esto? De que la inversión peruana, ¿no? Los peruanos seguimos creyendo en nuestro país, porque para invertir a esos años, eso de ahí es el mensaje que tenemos que darle a la población, de que tiene que haber estabilidad. Pero ese mensaje lo tiene que dar el gobierno. Lo tiene que dar el gobierno hoy, del señor Gerí a la cabeza, perdón, y con las personas que vaya a convocar. Fuerza Popular, a través del ex congresista Miki Torres, que tiene, digamos, un cargo en el partido, ha dicho: nosotros no vamos a ser parte de este gobierno. APP, a través de Luis Valdés, ha dicho lo mismo, porque claro, ellos tienen ya su propio proyecto electoral de cara al 2026. Entonces, es importante también recordar lo que veíamos en la nota. José Gerí pertenece a un partido político, a Somos Perú. Mañana, tenemos entendido, se va a reunir con el partido político y ya hay algunas propuestas de esta agrupación. Se vocea desde un sector de Somos Perú al general Kluber Aliaga para el Mininter. Se vocea también, tengo por acá el nombre, Miguel Palacios, que ha sido decano del Colegio Médico en la época del COVID, para el MINSA. Algunas propuestas que vienen de la interna. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Es el gobierno de Somos Perú? ¿O cómo lo interpretamos? Bueno, yo creo que cuando escucho decir a Ricardo Márquez que el gobierno tiene que tener una visión de Estado, ¿ya? Es lo primero que contribuye a cuadrar bien las cosas. Una visión de Estado contribuye muchísimo a eso, a no perderte en horizontes de presión o en horizontes de conveniencia o de intereses personales, ¿ya? Esa visión de Estado siempre te va a alejar de esos pequeños intereses y te va a cuadrar en lo fundamental. Acá lo fundamental es construir un gobierno de ancha base, y cuando digo yo de ancha base, no necesariamente tienen que ser partidos políticos, sino construcción de confianza pública, que a quien designes tú a quien designe Gerí como primer ministro, que tenga la confianza pública de que sea quien conduzca y articule el trabajo de un gabinete, pero en función de determinados objetivos. Escuchamos ayer en su mensaje a la Nación hablar de determinados objetivos en función, por ejemplo, del problema de la criminalidad. Sí. Entonces, si hoy día Gerí ya comenzó su primer día reuniéndose con el Poder Judicial, con la cabeza del Poder Judicial y del Ministerio Público, más lo que representa él como gobierno, ya tenemos a los tres poderes ahí, cosa que Dina Boluarte no solía hacer, sí, es cierto, ¿no? Comprometiéndolos probablemente en una estrategia frente a eso. Entonces, necesitamos que esa visión de Estado no lo pierda desde el primer día, porque eso es lo que va a centrar todos estos apetitos pequeños que, que van a venir, presiones de todos tipos. Que las debe estar teniendo. Entonces, él tiene que tener un ministro de Economía y Finanzas, ya sea el de ahora o el futuro nuevo, ¿no? Por ejemplo, con el objetivo de no afectar más de lo que ya se afectó la regla fiscal. Eso es cierto, ¿no? Porque además se comenta que el señor Pérez Reyes podría ser ratificado en su cargo, ¿no? Así, no, y probablemente el ministro de Vivienda o algún otro ministro más. Porque son ministerios eminentemente técnicos, pero en justicia y en el Ministerio del Interior, déjame decirte una cosa, casi siempre se piensa, y yo no quiero con esto afectar la sensibilidad de los generales, ¿no? Casi siempre se piensa que el ministro del Interior tiene que ser un general de la policía o, como antes se pensaba, un general del ejército, ¿no? No. Yo tengo mucho respeto por los generales y por los coroneles y por las experiencias y los pases a retiro. El problema es de que ahí necesitamos una personalidad política, pero que conozca el tema de la seguridad. Hemos tenido muchos
muy buenos ministros civiles Sí. en interior. De acuerdo. ¿Y por qué no podríamos tenerlo ahora? Vamos a ver, señor Márquez, ¿usted qué piensa de eso? ¿Debería desmarcarse el señor Gerí de los grupos políticos que están hoy en el Congreso? ¿Cómo debería él conformar su gabinete? Yo creo que aquí lo importante, como lo hemos dicho, los empresarios, todos, de que tiene que ser un gabinete que sea un equipo que se pueda identificar con la población. Ajá. Y especialmente, ¿no?, nosotros los empresarios siempre miramos las cifras, las estadísticas. Y cuando uno mira, por decirte, el Ministerio del Interior y tienen ellos 970 millones de presupuesto y han gastado el 20% y no han comprado los chalecos, entonces quiere decir que hay algo que no ha funcionado. O cuando la presidenta del Poder Judicial dice que le falta dinero para hacer las 38 unidades de fragancia, entonces quiere decir que también hay problemas. Y en buena hora que el presidente Gerí se haya reunido con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Además hay una cosa que quiero resaltar acá. Ya el presidente del Ministerio Público ha dicho que el presidente Gerí no tiene ningún problema judicial, lo ha dicho bien claro. Y entonces ya no debe haber personas que estén cuestionando esto todas las horas en los medios, porque simple y llanamente, si no le vamos a creer al nuevo fiscal de la Nación, entonces ¿a quién le vamos a creer?, ¿no? Entonces yo creo que lo importante aquí es que la población perciba de que es un gabinete en el cual uno puede confiar, y para eso tienen que ver personas que no estén denunciadas. Ya, exacto. Porque si vas a poner un gabinete y de los 14 o 15 que son, la mitad van a estar denunciados, entonces estamos mal. Ajá. Y no interesa que se demore un tiempo, pero no puedes meter más ministros que estén denunciados, no puedes. Nadie le va a creer. Y es grave, porque ya vuelvo a decir, este gobierno tiene que ser un gobierno de Estado, y hay una gran cosa a favor del presidente Gerí, es que antes se decía, no gobierna la señora Boluarte, sino gobierna el Congreso. Bueno, ahora es el Congreso el que entra a gobernar. Entonces él sabe lo que pasa en el Congreso. Entonces ahora tiene la ventaja, ¿no?, esa de que ve las necesidades, y además, sabiendo cómo funciona el Congreso, creo que ahí lo deben ayudar a realmente hacer los cambios que se necesitan en diferentes leyes que no se ha dado todavía los reglamentos, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer. De acuerdo, de acuerdo. Solo para precisar que es verdad que el caso que usted menciona, la investigación por violación sexual que tenía el señor Gerí ha sido archivada, como bien ha señalado el fiscal de la Nación, pero es cierto que hay otros casos también, ¿no? Hay unas denuncias de una empresaria que dice que habría pagado coimas a la Comisión de Presupuesto para que metan sus obras cuando él, el señor Gerí, era presidente de la Comisión de Presupuesto, y claro, todavía hay cosas que tienen que investigarse, pero coincido efectivamente que las personas que él convoque tienen que ser dialogantes, tienen que ser personas libres de investigaciones para generar eso que usted decía, confianza en la ciudadanía, porque además se vienen algunas convocatorias ciudadanas. Esa cuestión de confianza en la convocatoria de un presidente, al concurso de un ministerio, esa cuestión de confianza a veces se confunde con la confianza que tiene que tener mutuamente la presidenta con un ministro. Pero se olvida de que la confianza tiene que ser una confianza pública. Es decir, lo que se requiere es la confianza pública de un ministro en el cargo, ¿no? Su lealtad no solamente es con la presidenta, ni con el gobierno. Su lealtad es con quienes esperan que el Estado les sirva. Porque precisamente el desencanto con la política proviene de eso, de que el ciudadano no siente que el Estado le sirve. Claro. Y el Estado solo puede servirle a través del gobierno y a través del Estado mismo, pues, ¿no? Entonces se confunde ese tema de confianza. Quienes sean convocados tienen que entender de que los ministerios son gerencias públicas eficientes, o tienen que serlo,
porque de otra manera no vamos a funcionar, porque va a seguir la decepción, el desencanto de la gente respecto de cómo el Estado funciona, ¿no? De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, quédense unos minutos más con nosotros para seguir hablando sobre este tema. Al regresar, se convocan algunas protestas ciudadanas para el 12, el 15 de octubre. Los músicos también hablan de paralizar para hacerle sentir al gobierno que necesitan que el tema de seguridad mejore. Con eso regresamos. Bueno, José Gerí le ha pedido a todos los ministros que hoy todavía están en el cargo que les haga un reporte. Quiere conocer cuál es el estado de la gestión de cada ministerio, pero lo que todavía no nos ha dicho es quiénes van a ser parte, quiénes van a trabajar con él ahora en el Ejecutivo. O sea, algunas de las personas que todavía están ahí van a ser ratificadas o todos serán nuevos. De momento ya, bueno, a través de las redes sociales han comenzado a publicar algunas convocatorias de protestas ciudadanas. De hecho, la del 15 de octubre ya se había convocado incluso antes de lo que hemos visto el día de ayer. Se habla una para el fin de semana, otra de la que hablan también los músicos, que claro, ayer íbamos a hablar de la situación de los músicos a raíz de lo acontecido con la agrupación Armonía 10, pero la pauta cambió por todo esto que promovía el Congreso de la República. Sin embargo, la situación de inseguridad no ha cambiado y el señor Gerí ha dicho que esa va a ser una de sus prioridades de ese gobierno, darle tranquilidad a los peruanos. Tranquilidad, ¿cómo hablamos y cómo interpretamos esa tranquilidad? Creo que depende mucho, y lo estábamos conversando también en la pausa, de la primera decisión que tome el señor Gerí respecto a quienes lo van a acompañar. ¿Cómo lo ven ustedes? Y la reacción que pueda tener la calle. Es difícil que nos asomemos a un shock de confianza pública así rápido como funcionan los reflectores. Eso no lo vamos a tener. Lo que estamos viendo es una gobernabilidad, digamos, una luz de gobernabilidad al otro lado del túnel. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a marchar al encuentro de esa luz? Es el problema. Ahora, estas marchas probablemente se van a acrecentar o se van a atenuar en la medida que las acciones del gobierno de Gerí sean las más atinadas, ¿no? ¿Y cuáles deberían ser las más atinadas? Yo creo que las más atinadas tendrán que comenzar con el nombramiento de un presidente del Consejo de Ministros. Acá no tenemos la figura del primer ministro, se habla de un primer ministro, eso es un invento absolutamente absurdo acá, eso no funciona. Lo que funciona acá es un jefe de gabinete, con toda sinceridad y claridad, un jefe de gabinete que articule bien las políticas del gobierno y el rumbo que Gerí quiere darle a su gobierno, ¿no? De acuerdo. Y que con él, ¿no?, de la mano con él, se designen se vean los mejores perfiles de ministro para cada uno de los sectores. De acuerdo. Porque de eso va a depender, ¿no? Y que nadie le traiga contrabandos pues en los currículums, ¿no? Eso también porque es verdad. Esas sorpresas de personas descalificadas van a ir en contra de la buena imagen de comienzo del gobierno, ¿no? Señor Márquez, ¿usted qué piensa? Yo creo que aquí también el presidente Gerí tiene que garantizar que van a haber unas elecciones limpias. Ajá, de eso habló de hecho ayer, ¿no? Unas elecciones en las cuales conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones garanticen de que las próximas elecciones no van a haber dudas como las anteriores. Y en ese sentido, yo creo que ahí van a tener que conversar con el Jurado Nacional de Elecciones por este tema del voto digital. ¿Ya? Claro. Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo bien claro en una entrevista del Comercio y también en una reunión que hemos tenido con ciudadanos de Estado, de que para estas elecciones que vienen no va a haber voto digital. Por una razón que ni siquiera ha funcionado eso en Estados Unidos y en Alemania, pero hay otra que yo me he enterado, en la cual el Colegio de Ingenieros ha hecho una elección digital a través de la OMPE y el resultado lo dieron después de 3 meses. Y lo único que tienen que hacer es llamar a Roque Benavides y se lo va a él ratificar
porque él ha sido presidente cuando pasó eso. ¿Ok? O sea, la experiencia de la OMPE en lo que es voto digital la tenemos hace poco en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces, si no hay una seguridad sobre el voto digital, eso mejor no se aplica. Mejor no se aplica porque va a ser un serio problema, ¿no? De acuerdo. Eso es cierto lo que dice el señor Márquez respecto a la transparencia en el proceso que tiene que garantizar. Es que el papel del presidente y del jefe del Estado en relación con las elecciones es un papel sumamente importante. Ya tuvimos la experiencia, por ejemplo, de Francisco Sagasti con la elección del 2021, ¿no? Es decir, si el presidente convoca elecciones, tiene una responsabilidad no de controlar, ¿no? Pero sí de supervisar y de vigilar, ¿no? Se presentaron irregularidades el 2021, ¿no? Y Sagasti ahí cometió un error, ¿no? Yo no lo descalifico, hablo del error, el error de no auditar esas irregularidades o por lo menos convocar una auditoría. Él no lo tenía que hacer, la presidencia no se tenía que inmiscuir en eso, pero el papel vigilante del presidente no termina solamente en convocar una elección. Tiene que estar detrás de que esa elección tenga todas las garantías de que sean limpias, ¿no? E irrefutables. De acuerdo, porque hizo además que esa sombra del fraude crezca y eso no deberíamos permitir que vuelva a ocurrir en este proceso electoral. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado, señor Márquez, señor Paredes Castro también por haber estado a los dos esta criminalidad, gabinete y elecciones limpias. Esas tres cosas. Ese tiene que ser el foco. Vamos a ver cómo avanza el señor Geri. Gracias a los dos por haber estado aquí. Me voy a una pausa.